Bueno, mi nombre es Luis Andrés Noya, disculpen que no me presenté antes. Asisto con frecuencia desde el 2019, ya llevaba muchos años de ser amigo de John y me invitó a ser mi pastor. Fue una propuesta muy valiente. Él dice, aparte de amigo me gustaría ser tu pastor. Y empecé a venir acá y realmente es una bendición. Todo lo que he vivido en esta comunidad desde el 2019 y es un compromiso y un desafío el compartir con ustedes algo tan relevante como una meditación sobre la resurrección y la trascendencia de la resurrección en nuestra fe. El domingo pasado John estuvo mencionando en su prédica al apóstol Pedro en más de una oportunidad. Y yo tomé un versículo de la carta del apóstol Pedro que me parece una síntesis muy relevante y pertinente para compartir con ustedes. En 1 de Pedro 1:3 dice así. La Reina Valera del 60 es una versión que usamos los sexagenarios y algunas personas menores a esa edad que gustan de esa traducción. No se preocupen que vamos a verla también en la versión nueva internacional, que es la que habitualmente usamos. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escogí este texto de la primera carta del apóstol Pedro, que fue escrita más o menos hay consenso entre el 60 y 68 después de Cristo, por lo contundente de esta afirmación en el comienzo de la carta. A diferencia de otras cartas que van dirigidas a una ciudad o a la iglesia en determinada ciudad, esta se considera una carta universal, no está destinada a una ciudad o a un grupo ubicado en una región geográfica. O sea que podemos pensar que está destinada a nosotros. Esta afirmación muestra la madurez espiritual del apóstol y su profunda comprensión de las consecuencias de la resurrección de Jesucristo. También nos muestra que Dios nos ofrece, nos brinda, nos proporciona múltiples oportunidades de estar en comunión con Él. Pedro es el mismo del que nos habló John el domingo pasado y podríamos señalar algunas particularidades aparentemente contradictorias. Si evocamos el caminar de Pedro sobre las aguas, finalizado cuando dejó de mirar a Jesús, el corte de oreja que le hizo al soldado romano que tuvo que ser sanada por Jesucristo, las 3 veces que negó a Jesús, su llanto amargo, cuando el Señor le miró después de haberle negado 3 veces, su corrida a la tumba para verificar si era cierto lo que las mujeres decían, podemos ver que hay como un sub y baja de Pedro en su relación con Dios, en su conducta, en su vida, que podemos decir que es casi como una indiscutible muestra de nuestra humana debilidad e inconstancia para seguir a Dios. Y lo que Jesucristo nos manda, porque vaya si Pedro había estado en un seminario intensivo con Jesucristo, ¿no? Entonces podemos decir que este versículo describe en pocas palabras la centralidad de la resurrección en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque debido a su grande misericordia, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos permite renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva se basa en que Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó y la obra de Jesucristo, que tuvo que padecer, tuvo que ser crucificado, tuvo que morir para luego resucitar, es prueba de su grande misericordia. En la nueva versión internacional se traduce diferente, pero obviamente tiene
podemos decir, mantiene ese fundamental reconocimiento de Pedro hacia Dios. Podemos ver que en la nueva versión internacional que dice, perdón, hay una exclamación potente que expresa, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. O sea que esa exclamación con la que empieza luego es seguida por, mediante la resurrección de Jesucristo, es por eso es que podemos nacer de nuevo y por eso podemos tener una esperanza viva, ¿no? En realidad, digamos así, la capacidad de síntesis de Pedro, y por eso dije lo de los 60, 68 años después de Jesucristo, entre los 60 y los 68 que escribió la carta, la madurez de Pedro lo habilita para, en pocas palabras, decirnos casi todo. La misericordia de Dios, la resurrección de Cristo y la posibilidad de renacer para una esperanza viva. El Evangelio de Lucas, que es al que vamos a ir ahora, a continuación del versículo que confirma que Pedro fue al sepulcro, comprobó que estaba vacío, y tal como habían dicho las mujeres, a partir de ese versículo relata la experiencia vivida por dos discípulos de camino a Emaús. Entonces, voy a leer en Lucas 24, del 13 al 16, obviamente que el versículo 12 es lo que señalaba de Pedro corriendo al sepulcro, y dice, aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Acá resulta por lo menos curioso que dos de los discípulos no reconocieron al Maestro habiendo estado tan cercanos a él, como para que Lucas los mencione como dos de ellos. El contexto es, las mujeres vinieron del sepulcro diciendo está vacío. Fue Pedro corriendo, comprobó que el sepulcro estaba vacío y a renglón seguido nos cuenta el Evangelio de Lucas que dos de ellos iban caminando. O sea que no es digamos así, una suposición, sino una certeza que eran dos de sus discípulos. Entonces cuando dice esto de dos de ellos, ¿no? No le reconocieron, uno puede pensar que el hecho de que no lo reconocieran nos invita a que si no sucederá lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Que Jesucristo viene a nuestro lado y no nos percatamos de su presencia tan cercana, ¿no? Él siempre está dispuesto, Jesucristo está dispuesto, interesado en nuestro bienestar y listo para bendecirnos. Pero muchas veces nuestros ojos están nublados, desenfocados y hasta cerrados para verle. Lo dejo como una reflexión que a mí me hizo pensar mucho. Si estos dos de ellos, habiendo estado tanto con él, al verlo caminar con él, estando Jesucristo caminando con él, no lo vieron, bueno, cuánto más yo, cada uno piensa si le pasa lo mismo, pero yo quería compartirles que a mí me pasa que muchas veces no me percato de su presencia cercana. Si seguimos con el texto de Camino a Emaús, los versículos siguientes dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les pregunta Jesucristo. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. No sé si a ustedes les llama la atención, ¿no? Pero las dos preguntas que hace Jesucristo, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y luego que le dicen, sos el único forastero que no sabe de lo que pasó, vuelve a preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? Más que preguntas retóricas, que me parecen innecesarias, ¿no? Si estoy haciendo un análisis literario del texto.
Si Jesucristo era el protagonista de los acontecimientos recientes, ¿cuál podría ser su intención de preguntar? Lo cierto es que en la Biblia muchas veces Dios o Jesucristo utilizan una o más preguntas para sacudir, provocar, estimular o generar alguna reacción que nos sacuda de nuestro letargo, que nos ayude a reconocer un pecado, que nos proponga una introspección personal e íntima. ¿Y dónde está tu hermano?, le preguntó Dios a Caín luego de que asesinara a Abel. Creo que desde ahí hasta el resto de la Biblia, muchas veces Dios pregunta, no una pregunta retórica, una pregunta necesaria para sacudirnos la inercia y nuestra desatención. Desatención como estos dos que iban de Maús y no lo veían caminar al lado, ¿no? Si seguimos con el texto, dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Acá la sintaxis de la oración va a hacer una aclaración. Lo encontraron tal como habían dicho las mujeres al sepulcro, ¿no? Porque en realidad no es que encontraron a Jesucristo, porque a Jesucristo no lo vieron, ¿no? Aclaro porque a veces cuando uno lee dice, pero ¿cómo? ¿A Él no lo vieron y lo encontraron? No, al que encontraron tal como dijeron las mujeres es al sepulcro vacío. A Jesucristo no lo vieron. Y acá, cuando ellos dicen en este texto que abrigaban la esperanza, ¿no? Yo creo que la esperanza que fuera el Redentor de Israel es por demás significativa, ya que en el Antiguo Testamento las promesas que el Mesías liberaría a Israel son contundentes, ¿no? Son muy explícitas y reiteradas. No obstante, existe un matiz en el alcance de la acción de redimir, en el sentido de que redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Diccionario que a veces conviene consultar. Entonces dice, otros sinónimos de redimir podrían ser rescatar, liberar, libertar. También quiere decir, el diccionario me ilustró con esto, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. O sea que cuando Dios nos redime, éramos de Él y nos saca, nos rescata porque estábamos como alejados y fuera de su sintonía, de su comunión, ¿no? Entonces, ambos discípulos, igual que todos los que fueron impactados por Jesucristo en ese primer siglo, digamos así, pensaban que el Mesías los liberaría del yugo opresor del Imperio Romano, confundiendo esa liberación con la libertad que Jesucristo ofrece del alma, liberar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras emociones, libertad que vaya si precisamos como todas las personas, ¿no? En realidad, como creación de Dios, éramos inicialmente suyos y nos separamos por pecados, por incredulidad, por autosuficiencia, por orgullo, por enojo, y podemos seguir una lista de razones, tantas razones como personas conozcamos, ¿no? Y alejadas de Dios estén. Hace 40 años, ¿no? Yo cantaba una canción que resume lo que la venida de Jesucristo, como una nueva y única alternativa, sustituye las leyes que eran necesarias cumplir según el Antiguo Testamento para reconciliarnos con Dios. Yo era
joven, y ella era una niña. La canción la cantaba muy bien Ana, que está ahí sentada, y su esposo Daniel creo que llegó a cantarla. Y creo que de los que están acá, ninguno estaba en esa época de mi vida cuando cantaba esta canción, que explica, digamos así, digamos así, cambio, ¿no? Pasaje de lo del Antiguo Testamento al Nuevo, ¿no? Y la canción decía: una vez Dios hizo un pacto con la casa de Israel. Por Moisés dio mandamientos, promulgando así la ley. Sobre las tablas de piedra con su dedo escribió, mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no creyó. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. A ese pueblo pertenezco por su gracia y su poder. Dice Dios en Jeremías 31:33, he aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y en realidad, yo estoy feliz porque soy parte de ese pueblo, ¿no? Y en realidad es una posibilidad que todos tenemos, ¿no? De tener en nuestra mente y corazón cómo debemos vivir de acuerdo al plan de Dios. Que vaya si es mejor que nuestros planes, porque dio a Jesucristo su Hijo por nosotros cuando aún no lo teníamos agendado, ¿no? El texto que sigue en Lucas 24, también es el último, 28 del 32 al 35, dice: al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Les confieso que hace años que conozco este relato de la Biblia, y preparando esta reflexión descubrí algo que había pasado desapercibido para mí. Y leo la Biblia hace medio siglo, porque gracias a Dios me encontré con Cristo a los 15 años, ¿no? Y ¿saben lo que dice acá? Luego de que caminar con ellos sin que le reconocieran por largo rato, Jesucristo parece que seguirá de largo, ¿no? Cuando llegan al pueblo donde ellos iban. Y lo que descubrí ahora es que esta situación me hizo pensar en dos enseñanzas para mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo, podríamos decir que cuando ellos llegan a la ciudad a la que iban y Jesucristo hace como que sigue, en uruguayo diríamos, le hizo el amague, ¿no? Entonces, entonces yo digo, esa situación, ¿qué dos enseñanzas me trae, no? Entonces digo, pensé, la primera es que vale la pena pedirle a Dios porque nos oye y responde. Quédate con nosotros, le dijeron, y se quedó. Yo dije, pero en realidad no es que esté todo libretado, porque si estuviera todo libretado, cuando oro y le pido cosas a Dios, es casi que algo intrascendente, porque si está todo libretado, entonces en realidad le pidieron, quédate, y se quedó, ¿no? Entonces, eso como una primera enseñanza. Quédate con nosotros, le dijeron, y se quedó. Esto me recuerda que Dios oye nuestros pedidos y puede responder afirmativamente, en algunos casos como este. En otros casos, debemos aguardar el momento de Dios o reconocer que Él decide no intervenir haciendo lo que queremos por razones que no nos corresponde entender, pero debemos respetar, porque Él es soberano y no nos corresponde interpelarlo, ¿no? Creo que cada vez que oramos nos puede pasar como los discípulos, quédate, y se quedó,
Nos puede pasar que no responde ya, no es ya, ¿no? ¿Cuánto demora el delivery de la respuesta a la oración? Y a veces puede ser, ¿no? Y no suelo leer, aclaro, no sé si se darán cuenta que es incómodo para mí leer, pero realmente creo que a veces Él decide no intervenir haciendo lo que queremos por razones que no nos corresponde entender, pero sí respetar. La segunda enseñanza, porque les prometí que había descubierto dos cosas, la segunda enseñanza que detecté acá es que Dios nos da múltiples oportunidades para que reconozcamos su proximidad, para que nos alegremos de estar en comunión, para reconciliarnos, para pedir perdón, para cambiar de rumbo, para tener fe. Luego de caminar juntos tanto rato, les dio otra oportunidad. ¿Para qué? Para que lo reconocieran cuando partió el pan. Recordemos todas las oportunidades que le dio a Pedro, quien no solo envejeció. Pedro, cuando escribe esta carta, estaba bastante mayor que cuando caminaba con Jesucristo. Pero Pedro no solo envejeció, sino que maduró. Envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Cuando Pedro lloró amargamente, luego de negarlo 3 veces, empezó a transitar una nueva etapa de crecimiento personal. Si hace mucho que no lloramos, ¿no será posible que estemos necesitando, ¿no? Un poco de arrepentimiento? Arrepentimiento, que es cambiar lo que venimos haciendo, que no debe confundirse con remordimiento. El remordimiento es cuando maldecimos que metimos la pata. El arrepentimiento es cuando queremos hacer las cosas como no las hicimos. Entonces, en ese sentido, renacer para una esperanza es lo que es la vida de Pedro y es lo que aprenden estos discípulos cuando le ven partir el pan, ¿no? Esa esperanza viva requiere, renacer para una esperanza viva requiere arrepentirse de lo que venimos haciendo mal y proponemos cambiar. En ese cambio debe estar implícito el reconocimiento de que nuestro Redentor vive, que resucitó, que no tenemos un mártir, sino un Salvador y Señor cercano. No tenemos una tumba donde ir a poner flores, porque no hay ninguna tumba que pudo retener a Jesucristo. Por eso vale la pena renacer para una esperanza viva. Entonces, podríamos decir que ese renacer para una esperanza viva también se alimenta de que está tan cercano a nosotros como cuando caminaba con los dos de camino a Emaús. El tema es si le hacemos hacer horas extras para que nos tenga que dar nuevas oportunidades, como los discípulos que caminaron kilómetros hacia Emaús, 11 kilómetros hacia Emaús, y no se dieron cuenta que era él. Bueno, gracias a Dios por sus infinitas oportunidades. Porque si yo no estaría acá. Y en realidad creo que tan cercano como lo podemos tener en unos minutos cuando compartamos el pan y la copa en memoria de Él. Podemos pensar que esas manos que fueron reconocidas cuando Él partió el pan frente a ellos, podemos pensar en esas manos que fueron traspasadas por los clavos en la cruz, que obviamente no fueron los clavos los que los retuvieron a la cruz, fueron su amor por nosotros. ¿Cómo podían unos clavos retenerlos si Él tenía todo el poder? Podemos pensar que esas mismas manos tocaron leprosos, tocaron ciegos y le dieron la vista, tocó paralíticos y recibieron la posibilidad de caminar, tocaron innúmeras personas, que solo se cuentan algunas, dicen en el Evangelio, con años de sufrimiento que fueron curadas definitivamente. ¿Cuántas cosas tenemos para que Jesucristo nos cure, para dejarnos tocar y para que podamos renacer para esa esperanza viva? Como acá me dicen que hable lento, porque hay un intérprete y no obedezco una deformación docente que tengo y es dejar 3 preguntas para la semana.
no las voy a corregir porque son personales, y se las voy a introducir con una frase de Miguel de Unamuno que dice: la peor mentira es mentirse a solas. Y la otra frase de Unamuno, que es muy buena, es: me contradigo porque estoy vivo. Si respondiendo a alguna de estas tres preguntas, ¿alguno de ustedes siente que se contradice? ¡Bendita contradicción! Porque no es un valor decir, yo siempre pensé esto y no voy a cambiar más. Estás en el horno. ¿No? Si alguien contestando, respondiendo esta pregunta personalmente, siente que contradice como vivía hasta ayer sábado, es porque Dios le está diciendo que es necesario renacer para una esperanza viva. La pregunta de pensar en Jesucristo como el Hijo de Dios resucitado es casi la más simple porque afecta el intelecto, pensar. La otra está más comprometida porque dice: ¿sentís que Jesucristo camina cerca de nosotros? ¿No? Y es muy personal porque podemos andar por la vida y no darnos cuenta que viene Jesucristo al lado nuestro. Y la de decidir renacer para una esperanza viva, es importantísimo saber que no decidir es decidir. Solo admite, la pregunta ¿decidís? Solo admite sí. Porque si uno dice no, todavía no, o más tarde lo pienso, en realidad no decidir es decidir. ¿Decidir qué? Seguir como vengo hasta hoy. Entonces, la decisión para renacer para una esperanza viva es personal, debe ser sincera, y si requieren algún auxilio para responder la pregunta, no duden en consultar a John, Lisa, Gail, Allison y otras personas maduras en la fe, confiables y discretas, que te pueden ayudar a responder alguna de estas preguntas, porque realmente Dios quiere que vivamos esa vida de reconocimiento a su gran misericordia, a la resurrección de Jesucristo de los muertos, para renacer para una esperanza viva. Que Dios le bendiga.